¿Te acuerdas que hace un año te dije que tengo autoridad? La autoridad que la experiencia me confiere para hablarte de lo que te voy a hablar. Luego al tiempo te dije, ahora tengo más autoridad para hablar sobre cómo es la vida en un refugio en Alemania, cómo es el proceso, de cómo es todo eso, ¿sabes? Bueno, luego de un año trabajando en un refugio tengo más autoridad todavía, esa única que la experiencia te confiere. La experiencia de alguien que conoce el sistema desde adentro como refugiado y desde adentro como trabajador. Así que en el día de hoy vamos a hablar de esto. Bajo este nuevo formato les estaré trayendo regularmente las actualizaciones sobre el tema de asilo y refugio acá en Alemania, y todo lo voy a dejar muy bien seccionado en la parte de la descripción. Allí pueden ir y encontrar los capítulos para que puedan ir más práctica y cómodamente al tema que les interesa. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a este canal si todavía no lo estás, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Que no solamente van a ver videos en este canal, se vienen muchas cosas interesantes. Se vienen colaboraciones, podcasts, shorts. Déjenme todas sus preguntas, todas sus dudas, escríbanmelo todo ahí en los comentarios. ¿Qué les parece este nuevo formato que les traigo? ¿Qué les parecen las nuevas sorpresas que se vienen? Escríbanme en la caja de comentarios cuáles son los temas más importantes para ustedes, para los futuros videos. Mis redes sociales cambiaron, si no se han dado cuenta, el canal ahora se llama David David. Por lo tanto, también todas mis redes sociales se llaman David David Oficial. En Twitter, en Facebook, en Instagram, tengo un canal de Telegram, le voy a dejar el link ahí en la descripción para que también vayan y se unan a mi canal de Telegram si quieren. Y bueno, esto está muy hablado, así que comencemos. ¿Dónde entregarse? Bueno, hasta ahora continúa igual. El año pasado, el verano pasado, cambió, que las personas no se entregaban en la policía más, sino que tenían que ir al BAMF, pero ahora las personas se entregan directamente en el refugio. Y bueno, mucha gente me pregunta, David, ¿dónde debo entregarme? ¿En el aeropuerto o en el refugio? La verdad es que allí yo no puedo hacerles una recomendación, una sugerencia, no puedo decirles qué tienen o no tienen que hacer, porque no estoy aquí para eso. Estoy aquí para darles información. Información que si ustedes mismos buscan en internet la van a encontrar, porque está en internet. Entonces, lamentablemente, cuando me preguntan, ¿qué me recomiendas? No puedo hacer recomendación. Sin embargo, en este punto les puedo dar una información, que es una información que yo sé. Es información, es simplemente información. La mayoría de las personas, de 10 personas que vienen a pedir asilo, acá en Alemania, 9 o 9,9, la mayoría se entregan acá directamente, hacen su entrada como turista y luego piden asilo ya una vez dentro acá en Alemania. Eso es un hecho, es así. Entonces, por algo será, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hablar de un tema bastante complejo, no complejo. Complejo no complejo, es sencillo, pero en la ley dice una cosa, pero en la práctica realmente no se aplica, ¿no? Y quizá por eso, por alguna otra razón, es que hay confusiones, hay desinformaciones, hay falsas creencias en cuanto al convenio de Dublín y este punto de la entrada a Europa. El convenio de Dublín lo establece, sí lo dice, que el primer país que pise la persona en la Unión Europea, ahí es donde debe pedir asilo. Y no importa si fue una escala. Y yo he conocí dos casos de personas que lo deportaron por una escala. Bueno, lo deportaron a España, una persona que ella hizo una escala según de 3 horas, y digo según porque fue alguien que me contactó por teléfono y no me ofreció muchos datos. No estoy seguro de que el caso fue así como así. Pero el convenio lo establece, que el primer país que tú pises en la Unión Europea, ahí es donde debes pedir asilo, ¿no? En la práctica no se cumple. El convenio de Dublín es un convenio que está incluso obsoleto, que no se aplican muchísimas cosas. Por poner un ejemplo, las cuotas de refugiados para los países no se aplica y varios países están molestos por eso, porque hay países como Hungría, por ejemplo, que dijeron, no me mandes refugiados. Oye, pero tú eres de la Unión Europea y tú eres firmante, signante y recibes dinero de la Unión Europea. ¿Cómo que tú no vas a recibir refugiados? No voy a recibir ninguno. Polonia, el mismo caso, le ha dicho a la Unión Europea, no me mandes refugiados, no voy a recibir ni uno, a pesar de que el convenio de Dublín establece que ellos deben recibir una cuota de refugiados. ¿Me entiendes? Entonces, el convenio de Dublín está obsoleto por eso y por muchas cosas y no se aplica. Una persona que entra a Alemania haciendo una escala en otro país de la Unión Europea, si le van a aplicar el convenio de Dublín, está difícil, yo lo veo muy difícil. Vi un caso, 2 casos les estoy comentando, el otro también no ofreció los suficientes datos. Los otros casos que he visto de Dublín era por personas que ya tenían proceso de solicitud de asilo abierto en otro país y los negaron allá y se vinieron para acá. Algo así, cosas así por el estilo, eso está como más complicado, ¿no? Entonces, ahí sí he visto unos 2 o 3 casos de
de Dublín. Pero por alguien que hizo una escala en Francia, en España, en Holanda, es difícil que le apliquen Dublín por eso. ¿Cuánto dinero pide la Unión Europea para una persona, un turista, que venga a la Unión Europea? Esa información no la manejo a ciencia cierta. La última vez que lo leí eran 95 euros. No sé si ha cambiado. Sin embargo, no es algo que yo debería saber. No es algo que yo debería saber porque yo vivo acá, ¿saben? Y me gustaría que se pusieran un poquito en mi posición en ese punto. Ustedes viven en sus países y si yo les pregunto cómo es la migración a ese país, probablemente ustedes no lo sepan porque están establecidos allí hace mucho tiempo. Investigaron cuando iban a migrar allá y luego se desconectaron. Entonces, mis videos tratan sobre asilo y refugio en Alemania, no sobre el viaje a Alemania. No sobre el viaje, personas que me preguntan sobre pasajes y esas cosas. Yo no tengo cómo saberlas, no debería saberlas. Y tampoco es que yo estoy dándole una bitácora, una ruta a alguien y diciéndole cuáles son todos los pasos para migrar a Alemania. No, yo estoy hablando de la información que yo manejo sobre asilo y refugio en Alemania. Una información que está aquí y un mensaje que tengo aquí. Pero no los pasos para migrar a Alemania, no, de eso no van mis videos, ¿sí se entiende? Y en este punto, Coffee Break. Me voy con los suscriptores de mi canal, que voy a hablar algunas cositas con ellos. Los que no les interesa esta información que yo voy a hablar con los suscriptores de mi canal, pueden pasar al siguiente capítulo, que yo voy a hablar es con la gente que está suscrita a mi canal, ¿sí? Nada, ahí ya estoy preparando el café, ya lo monté, café colombiano, mira. Café Águila. Gente, les voy a hablar con toda la honestidad del mundo. Los extrañaba. Los extrañaba y no había hecho este tipo de videos. No había hecho videos sobre asilo y refugio. Y había decidido no hacerlos más. Los que siguen mi canal se han dado cuenta que yo he intentado con diferentes tipos de videos que voy a seguir haciendo. Pero extrañaba a esa gente que me escribía cada rato. Extrañaba a esa gente que veía mis videos, que me comentaba, que estaba pendiente de mí y yo de ustedes, porque ustedes saben que yo les respondo siempre y aunque a veces tardé un poco cuando tenía mucho trabajo, pero siempre me tomaba el tiempo para escribirles, ¿no? Realmente siento que hemos creado un vínculo y extrañaba ese vínculo. Y ese vínculo me di cuenta que si no es por los videos de asilo y refugio se pierde. Yo hago otro tipo de videos y la gente no los... Algunos lo ven, pero no con la misma frecuencia y no me comentan y no me escriben por Instagram. Y yo realmente extrañaba eso. No porque extrañe el like o porque yo extrañe estar en las redes, que de por sí me gusta. Y no es que me gusta porque quiero ser protagonista. Me gusta porque, como les dije, hablando a calzón quitado, yo quiero vivir de esto. Yo quiero vivir de las redes sociales. Pero yo no quiero monetizar mi mensaje. Mi objetivo no es monetizar la información. De hecho, hay gente que me pide asesoría. Ustedes no saben cuánta gente me ha ofrecido dinero. Me han ofrecido dinero para que les dé asesoría. Tanto gente que están aquí en Dresden ya, que me dicen, David, yo quiero hacer una buena entrevista, quiero preparar bien el caso. Si te tengo que pagar a ti una asesoría, yo te la pago. Ha habido gente que se asesora con abogados y vienen luego y me hacen preguntas a mí. Yo le digo, ¿y tu abogado no te dijo eso? Y es que el abogado no tiene cómo saberlo. Hay muchas cosas que el abogado no lo va a saber porque él tiene la teoría. Pero yo tengo la práctica y la práctica duple. Desde en la práctica como refugiado, pero en la práctica como trabajador que me entendía con las instituciones, que leía los emails, que respondía a los emails, que estaba ahí en el medio. ¿Sí me entiende? Tengo esa práctica, tengo esa pericia que el abogado no la tiene. Por eso hay gente que lo sabe, que yo tengo una información que... Humildad aparte, ahorita mismo soy como una enciclopedia, esta broma. Soy como un libro ambulante en materia de asilo y refugio, de casos. Entonces hay gente que me ha ofrecido pagar por asesorías o para que los acompañe, para que esto o lo otro. No, yo al que puedo lo ayudo cuando mi tiempo lo permite, de poder sentarme, de hablar con él, de que vamos y nos tomamos una hora, pero te acompaño a hacer una diligencia. En fin, pero como les dije, voy a hablar francamente con ustedes. Yo quiero vivir de esto, yo quiero vivir de las redes. ¿Por qué? Porque es una manera cómoda, es cómoda. Fácil, no es tan fácil, uno lidia con muchas cosas. Entonces, vivir de las redes sociales tampoco es que sea fácil, pero sí es más cómoda y lo mejor. Y es lo que más me motiva a querer vivir de esto, es que puedes transmitir un mensaje, es que puedes llegarle a la gente. ¿Sabes? Yo creo que todos somos un vocero. Todo el que tenga un teléfono, esa persona es un mensajero, es un predicador y tiene la posibilidad de enviar un mensaje,
a la gente, a la humanidad, ¿sabes? De trascender. Eso es lo que me gusta de las redes. Es lo que realmente me apasiona. Y quiero estar en esto, pero necesito de su apoyo. Necesito de su apoyo. Y ustedes también necesitan de mí. Ustedes necesitan de la información que yo tengo. Que estos temas que he comenzado a traerles ahora, vienen más temas así, de lo que ustedes necesitan, lo práctico. Y luego nos vamos después al privado, a mi canal de Telegram, por Instagram. Y por ahí lo hablamos y lo conversamos. El canal de Telegram, a veces me tomo el tiempo para poder interactuar con ustedes de otra forma. Entonces, el canal de Telegram está allí. Allí también no hay mucha gente, vemos como casi 100 personas. Pero también hay gente que está en planes como ustedes de llegar acá. Y a veces salen buenas ideas. Entonces, el punto es que necesito de su apoyo, gente. Necesito que ustedes se suscriban. Bueno, ya están suscritos. Ustedes, los que están viendo, están suscritos. Necesito que vean los videos. No solo los videos de asilo y refugio, sino el otro tipo de videos. Yo sé que quizás a ustedes no les interesa mucho ese contenido, no es algo que en lo que ustedes están ahí ahora, pero oye, entren un ratico y le dan un like, me dejan un comentario. Mucha gente ve los videos y no comenta nada. Para mí eso es importante. Para todo el creador de contenido, los likes y los contenidos y los comentarios son importantes, porque eso le dice a la plataforma que hay un buen comentario, que hay un buen contenido allí y se lo recomienda a más gente. Entonces, por eso estoy hablando esto con ustedes aparte. Y vamos a tener también nuestro espacio para hablar también así en los videos. Y como les dije, están mis redes sociales. Los que llegan a Alemania, que ya están aquí en Alemania, probablemente también les dé mi número de teléfono. Si usted me dice estoy en Alemania, dame tu número de teléfono, yo le doy mi número de teléfono. Porque en algún momento me puede necesitar. Y si me toca pegar una carrera, pega una carrera. Si usted está en un hospital y no se entiende con el médico, se puede hacer una videollamada y yo le hago la traducción. Y yo no le voy a cobrar nada por eso, ¿me entiendes? Eso lo hace uno. David, que necesito ir para tal parte y si yo tengo tiempo, voy y lo acompaño. ¿Por qué no? Si no se demora mucho tiempo. Hay gente que yo lo he hecho no voy a decir mucha gente, pero sí por bastante gente. Por bastantes personas. Y si están viendo este video, déjenlo en los comentarios y díganlo. David me acompañó para el hospital tal día. David, me lo encontré la otra vez en la parada. Y me dijo, no tengo nada que hacer, vamos, yo te acompaño. Y estuvo contigo en el hospital 2 horas, ¿me entiendes? Hay gente que sabe que lo acompañé a abrir cuentas en el... O sea, no voy a empezar a decir todo lo que he hecho. Pero desde videollamadas hasta hacer acompañamientos. Ha habido gente que, mira, David, necesito hablar contigo porque el caso está muy... Necesito hablar contigo. Me he sentado con gente. Entonces... necesito de su apoyo, necesito que ustedes, no solamente mis videos de asilo y refugio, porque eso se lo ve todo el mundo, eso lo ve todo el mundo, pero los videos que estoy haciendo, que le estoy poniendo corazón, ese video de Nauro le puse el alma, y es lo que me gusta de las redes, lo que les estoy diciendo, de poder mostrarle al mundo algo que está invisibilizado, ¿me entiendes? Los que están por allá en lo oscuro y cosas que están pasando y a veces nosotros no nos enteramos porque estamos del otro lado del mundo. Poder también alertar desde acá y decirle al mundo entero, a pesar de que sea otra cultura, otro idioma, decirle, miren, allá también está pasando algo, ¿me entiendes? Y dejar un mensaje y trascender. Eso es lo que me gusta de las redes. Eso es lo que me gusta. Pero necesito el apoyo de ustedes. Entonces, yo les voy a seguir trayendo más contenido como este y voy a seguir estando allí para ustedes, pero necesito su apoyo con mis otros videos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la siguiente sección de este video. Se les quiere y yo me voy a tomar mi café. Los refugios están llenos, no hay más capacidad. Es verdad, los refugios están llenos. Alemania no va a recibir más refugiados porque hay demasiada gente. Es mentira y va a seguir siendo mentira. Pero sí, ciertamente los refugios están full. Nosotros en más de una ocasión llegamos a estar a máxima capacidad, que no había ni un solo cuarto. No había y pasó más de una vez que no había ni un solo cuarto. Y bueno, como se mueve la mata, hubo que sacar gente de este refugio, mandarlos para allá, o enviar otra gente más para allá, y así para hacer puestos. Pues además que están los transfer y se desahogan un poco. Sí hay bastante gente. De hecho, una vez en una reunión de equipo, hablando de la situación, yo le pregunto a la jefa ahí, con todos los compañeros, le digo, jefa, estamos peor que en el 2015, cuando la crisis de los sirios. Ella me dice, David, en aquel año teníamos este y este refugio. Ahora este año tenemos 4 refugios más. 4 refugios más hay ahora en la ciudad de Dresden y, como les digo, en alguna ocasión llegaron a estar más full. Entonces, sí, los refugios están llenos.
¿Qué significa eso? Que Alemania no va a seguir recibiendo refugiados. Este país tiene capacidad de lidiar con eso y mucho más. Este país es un país que, como lo diría Mami Merkel, en aquel momento cuando la pandemia ha sido muy austero y que sus arcas están llenas, porque este es un país que ha tenido un récord ahorrativo, pero récord. Entonces, no solamente por la capacidad económica de este país y la capacidad administrativa de poder sobrellevar situaciones en crisis por su experiencia en guerras, sino que también, como es bien sabido, es un país que tiene una población bastante avanzada en edad. Entonces la tasa de mortalidad es alta, la tasa de natalidad es baja y ciertamente nos necesita, nos sigue refugiando, nos sigue necesitando. Me gustaría hacer un video en algún momento explicando de por qué los inmigrantes y los refugiados en concretos somos útiles, somos necesarios para los países. ¿Por qué y cómo los países grandes como Estados Unidos, por ejemplo, Australia, Canadá y muchos países acá en Europa se sirven de la mano de obra extranjera de nosotros y cómo somos una necesidad? Y cómo incluso en algún momento, falta mucho para eso, pero los que siguen VisualPolitik saben de qué hablo. Los países se van a pelear a la mano de obra, van a luchar entre ellos. No va a haber guerra, ¿no? Pero sí me entienden lo que quiero decirles. El recurso humano va a ser muy valorado en estos países. Ya se está viendo y hay capacidad, porque hay ahora mismo en las ciudades quizá no mucho, pero sí hay muchos pueblos que necesitan ser llenados, que hay muchas casas vacías. Eso nos lleva al otro punto, los transfer. ¿Qué quiere decir que los refugios están llenos? Por supuesto que los procesos se atrasan un poco. Acá hay una burocracia, ya la van a conocer. Entonces, los procesos de la gente se retrasan un poco, los transfers se retrasan y los transfers quizás no sean tan cómodos como eran hace 4 años atrás cuando yo llegué. ¿Saben? Cuando yo llegué y al año, a los 2 años aún, era difícil ver que a una familia la enviaban a un Heim, que un Heim es una vivienda compartida, es una vivienda colectiva que se llama Cano. Es como un campo, pero un poquito más de pinga. Era difícil ver a familias que las enviaran a Heim. Antes todas las familias le daban su apartamento. Ahora les siguen dando. Las familias, hay muchas familias que quedan asignadas en apartamentos, incluso dentro de la ciudad. Hay muchas familias, yo he conocido y conozco muchas familias, también personas solteras, que han sido asignadas en la ciudad. Pero son más los casos de las personas que las envían a los pueblos pequeños y también en no pocos casos a los Heim. La parte médica también se ve bastante colapsada, ¿saben? En los hospitales no está fácil, o sea, no digo fácil, no es rápido conseguir una cita médica con un especialista, pero eso es tema de otro video. Igualmente, lo que son los lapsos, tema de otro video, lo vamos a abordar en un siguiente video. Y por supuesto, las negaciones, las respuestas, ¿saben? La alta tasa de negaciones, que no es el apocalipsis la negación, y eso lo hablamos en otro video. Pero ciertamente esos 3 factores son los que más afectados se ven por los refugios a máxima capacidad, ¿no? Y por supuesto que las respuestas negativas están siendo mucho más comunes que las respuestas positivas. Pero como les decía, nada de eso es el fin del mundo. Una persona que esté acá en Alemania, mira, gloria a Dios, bendito sea el Señor, esa persona está acá en Alemania. Una persona que ya está acá en Alemania tiene todo un futuro prometedor al frente. Es cuestión de, mira, aprender el idioma, integrarse, y eso es un tema muy importante que vamos a hablar en siguientes videos. Pero bueno, tenemos mucha tela que cortar en siguientes videos, así que voy a despedir esto por aquí. Acuérdense suscribirse, darle like a este video, dejen sus comentarios allí, dejen todas sus preguntas, dejen sus dudas, interactúen entre ustedes en los comentarios, díganme qué temas quieren que les traiga para futuros videos, déjenlo escrito todo allí en los comentarios, que como siempre lo voy a responder absolutamente todo. Fue todo por este video, así que nos vemos en un siguiente. Chao. She goes her own way, like I don't give a damn girl, and my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I